Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves 12 de marzo, es un día especial para la Iglesia latinoamericana, para el mundo, para este servidor también. Día del aniversario del martirio del primer sacerdote de la arquidiócesis de Monseñor Romero, el padre Rutilio Grande, camino hacia el Paisnal. Día también para hablar de profetismo de Jeremías, será la lectura de hoy, profetismo de Jesús y profetismo de Monseñor Romero. El segmento que vamos a escuchar ahora está concentrado en dar explicación a la opinión pública cuál es la tarea de la Iglesia. Oigamos a Monseñor. La intención de la Iglesia al convocar al pueblo para celebrar los aniversarios de sus muertos, en primer lugar es orar por los difuntos. Nuestros difuntos necesitan mucha oración y la Iglesia tiene organizada sus plegarias, y uno de los días privilegiados para orar por sus muertos es el aniversario. Por eso la primera intención nítida de la Iglesia es orar por sus muertos. Pero también otra intención tiene la Iglesia: consolar a los que lloran la separación de sus muertos. Esa es otra finalidad fuera de la mente religiosa y evangélica de la Iglesia: consolar a los que lloran a sus muertos. Y tercero, también reflexionar y llamar a la conversión a los que han sido causa de atropellos, de asesinatos, de muertes, que han dejado en la orfandad y en el dolor a las personas que nos lloran. Y en esta reflexión no debemos de olvidar que una de las finalidades de la Iglesia es esta, en el campo político. La Iglesia no pretende poder político, ni basa su acción pastoral sobre el poder político, ni entra en juego de los diferentes partidos políticos, ni se identifica con ningún partido político. Pero la Iglesia tiene que decir su palabra autorizada aún en problemas que guardan conexión con el orden público, cuando le quiten los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Todo esto es del concilio. La Iglesia, pues, defiende los derechos humanos de todos los ciudadanos. Debe sostener con preferencia a los más pobres, débiles y marginados. Promover el desarrollo de la persona humana por la conciencia crítica de la sociedad. La Iglesia tiene que ser la conciencia crítica de la sociedad. Formar también la conciencia cristiana de los creyentes y trabajar con la causa de la justicia y de la paz. Una Iglesia que no cumpla esta finalidad con claridad no es la verdadera Iglesia del Evangelio. Y
persona humana. Hoy tenemos suficiente contenido para poder conversar en este aniversario del asesinato del padre Rutilio Grande. Yo tenía 15 años cuando fue asesinado el padre Rutilio Grande. Escuchamos las noticias a través de la YSAX, que igual que muchos de ustedes, y era impensable saber que un sacerdote fuera asesinado por el hecho de ser sacerdote. En la homilía anterior, Monseñor nos anunciaba, era la primera vez que se iba a celebrar el aniversario del martirio de un sacerdote asesinado junto con 2 compañeros campesinos, Nelson y Manuel. Pero yo destaqué en aquella homilía la valentía de Monseñor Romero, que a pesar de las amenazas que podían esos escuadrones de la muerte, esos militares, guardias, que en el día estaban con uniforme de militar y en la noche se ponían ropa civil y un gorro y salían a matar de noche y madrugada. A pesar del temor que ellos infundían, el coraje de Monseñor dijo, vamos a celebrar. Destacábamos en la homilía pasada. Ahora a Monseñor le corresponde rendir cuentas. Hemos celebrado. Estamos anticipándonos. Fuimos a la Plaza Libertad, pero en este segmento Monseñor explica la razón por qué Monseñor hace lo que hace. La homilía Monseñor Romero la tituló El bautismo, vocación y participación en la vida divina provoca una crisis. Entonces este es el título de la homilía. Hay 3 pensamientos. El primero, el bautismo es una vocación. Vamos a estudiar el bautismo visto desde Monseñor Romero. El bautismo es una participación en la vida divina. El segundo pensamiento. El tercer pensamiento, el bautismo provoca una crisis entre el bautizado y la sociedad en que vive. Y como estamos en la introducción de la homilía, Monseñor quiere explicar las intenciones. La primera de las intenciones es, ¿cuál es la intención de la Iglesia? Segundo, ¿cuál es el deber del gobierno? ¿Y cuál es el deber de los cristianos? Lo que estamos escuchando hoy es la intención de la Iglesia. Frente a aquellos que dicen que la Iglesia se mete en política, Monseñor lo explica muy claro. Tenemos 3 intenciones. La primera, orar por los difuntos. ¿Es político orar por los difuntos? Si son nuestros hermanos, no hay nada de política ahí. Segundo, consolar a los que lloran la separación de esos muertos. ¿Es delito consolar a los que lloran sus muertos? Y tercero, reflexionar y llamar a la conversión a los que han sido causa de atropellos, de asesinatos, de muerte, que han dejado en orfandad y en el dolor a las personas que los lloran. ¿Es delito reflexionar, llamar a conversión? ¿Es política eso? Monseñor tiene esa claridad que a cualquiera enamora, porque frente a lo que hemos hablado aquí en este programa de una intención capitalista, de que usted se encargue de usted y Dios y ya, eso es capitalismo, individualismo, no, nosotros somos colectividad. Somos iglesia, iglesia es asamblea. Yo no puedo estar hablando solo yo y Dios, yo. No, momento. Aquí la cosa es nosotros y Dios. Esto es colectividad, esto es iglesia. Y nadie debería estar fuera de la iglesia. Le está hablando no solo de iglesia católica, de la iglesia cristiana. Nadie debe estar fuera del cristianismo porque somos una asamblea. Eso significa eclesia o eclesía.
significa asamblea. La iglesia no pretende poder político. Eso sería una cosa muy chiquita. La iglesia no pretende poder político. Pero la iglesia tiene que decir la palabra autorizada aún en problemas que guardan conexión con el orden público. La iglesia no está solo para hablarle a sus fieles, pórtense bien, niños. Eso no, eso es una caricatura de iglesia. La iglesia tiene una palabra que decir autorizada ante lo que le sucede al pueblo. Y no es meterse en política, es ser profeta. Y esto es lo que vamos a estudiar con Jeremías ya cuando lleguemos a las lecturas. La iglesia tiene que ser la conciencia crítica de la sociedad. Si no tenemos conciencia crítica, entonces, ¿qué sociedad tenemos? Formar también la conciencia cristiana de los creyentes y trabajar por la causa de la justicia y de la paz. ¿Es eso meterse en política? ¿Ser la conciencia crítica del pueblo? ¿Formar al pueblo es meterse en política? No crea, hay gente que quisieran que nosotros nos dedicáramos solamente a hablar de pajaritos preñados, del color del manto de la Virgen. Eso es lo que muchos quisieran. Como quien dice, déjenos la política a nosotros, ustedes quédense con su religión. Ah, sí, que ve qué bonito. Y cuando le pase algo al pueblo, la iglesia se queda callada. No, no se puede. No debe la iglesia quedarse callada. Una iglesia que no cumpla estas finalidades con claridad no es la verdadera iglesia del Evangelio. Esto es otra cosa. Una cosa, acuérdense que hay dos palabras. Cuando hablamos del pecado, hablamos de pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Yo en muchas ocasiones cuando estamos en formación les digo que yo encuentro las tres primeras formalidades o modalidades de pecado, las encuentro muy bien. Padre, pecado de pensamiento; padre, pecado de palabra; padre, pecado de obra. Y la omisión casi nadie la confiesa. Omisión es dejar de hacer el bien, dejar de hacer su papel, dejar de cumplir con su deber. Cuando vamos a misa decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. No dejemos la omisión. La omisión es dejar de hacer el bien, dejar de hacer su misión. Pues la iglesia debe cumplir su misión, porque es una misión evangélica. El que no la cumpla, el que no cumpla su misión, no es verdadera iglesia del Evangelio. Y por eso Monseñor justifica qué peligroso es que este gobierno de 1978 no le dé libertad a la iglesia. Porque la iglesia tiene un papel fundamental: formadora del pueblo, iluminadora, reflexionadora en relación a lo que una entidad como el gobierno hace con su pueblo y lo que el pueblo hace con su gobierno. La iglesia es la conciencia crítica de la sociedad. Y por último, cuando hablamos de la iglesia, hablando de cómo lo entiende Monseñor Romero, la iglesia se convierte en voz de los derechos humanos, se convierte en voz de la conciencia del pueblo, se convierte en oración que trasciende hacia Dios, y una iglesia es oración que defiende en consuelo a las familias que ponen en ella su esperanza. La iglesia es madre, la iglesia es maestra, la iglesia es voz. Este es el segmento de hoy. Mañana vamos a estudiar cuál es el papel del gobierno y pasado mañana cuál es el trabajo del pueblo. Vamos solamente en la introducción. Después vendremos con los pensamientos de la homilía de Monseñor Romero. La lectura para hoy está tomada de Jeremías, capítulo 7, versículos 23 al 28. Dice lo siguiente:
Así habla el Señor. Esta fue la orden que les di. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según sus impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores, los profetas. Los envié incansablemente día tras día, pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Tú les dirás estas palabras y no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor, su Dios, ni ha recibido la lección. La verdad ha desaparecido, ha sido arrancada de su boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se me ocurre hacerles una pregunta. ¿Jeremías se metió en política? No. Jeremías, escuchando la voz de Dios, escuchando la voz del pueblo. De uno para el otro extremo, el profeta tiene que ser fiel. Fiel al pueblo, fiel a Dios. Les pedí que guardaran mis preceptos, que ellos serían mi pueblo y yo sería su Dios. Pues ellos caminaron según sus antojos. Les envié a mis amigos los profetas y en vez de avanzar hacia adelante, caminaron hacia atrás. Les dirás estas palabras y no te van a escuchar. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Se va a hacer el loco Dios? No, Dios no se hace loco. Dios va a actuar. ¿Dios podría haber defendido al pueblo? Claro que no es la primera vez que Dios defiende al pueblo. Lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y no va a poder defenderlo de cualquier amenaza como el asedio de Sennacherib o Salmanasar, emperadores de Asiria. Claro que se puede. Pero ellos andan buscando otros caminos. No son un pueblo fiel. Se volvieron hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Obraron peor que sus padres. Cuando Jeremías escribe, caminaron para atrás en vez de caminar hacia adelante, esto tiene una explicación. Sucede que en el principio, estamos hablando del Génesis 12, en el principio Dios habla directamente con Abraham. Se llamaba Abraham y Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham. Vale. Pero después Dios ya no habla en persona, ya usa un intérprete y ese intérprete va a ser Moisés. Tanto en la cultura de Abraham, Mesopotamia, como en la cultura de Moisés, Egipto, hay cantidad de dioses para todos los gustos. Así era la antigüedad. Cuando el pueblo sale del desierto, hay un Dios que los libera. Es el Dios liberador. Hasta aquí, Dios es el Dios liberador. Pero allá en Egipto hay un montón de dioses, en Mesopotamia hay un montón de dioses, y hacia donde van hay otro montón de dioses. El pueblo va orgulloso de que tiene un Dios liberador. Hasta ahí vamos bien. En un momento de la historia del pueblo de Israel, aproximadamente en el año 900 al 1000 antes de Cristo, esos 100 años, hay un gran salto cualitativo del pueblo de Israel.
llega a tomar conciencia de que no solo tienen un Dios liberador, sino que toman conciencia que el Dios de ellos es el único Dios. Hasta hoy, desde entonces, manejamos el concepto de que existe solamente un Dios. No hay un montón de dioses. Israel no es que tenga un montón de dioses, Donald Trump otro montón de dioses, Irán otro. No. Hay un solo Dios. Pues estos ya habían llegado a esa conciencia de que existe un solo Dios y andan buscando otros diosecitos. Un diosecito por aquí, un diosecito por allá. Van para atrás en vez de ir hacia adelante. Tú les dirás estas palabras y no te van a escuchar. Los llamarás y no te responderán. Esta nación no ha escuchado la voz del Señor su Dios, ni ha recibido la lección. No aprende este pueblo. La verdad ha desaparecido, ha sido arrancada de su boca. Son unos mentirosos. Dicen que me aman y se van con otros dioses. Van para atrás. Y hoy, en este contexto mundial, por no escuchar al único Dios, al Dios que llama, ámense los unos a los otros, andan buscando otros dioses, el Dios petróleo, el Dios oro, el Dios negocio, y por eso tiran miles de millones en bombas. Dice Irán que está listo para pasar peleando 10 años. Estados Unidos ha puesto fecha. El 1 de abril tiene que acabarse esto. Que nos quedan unos 15 días, 20 días, y veremos si la guerra terminó o la guerra se fue a nivel, por lo menos regional, o, Dios no lo quiera, se desata lo que tanto hemos temido, la tercera guerra mundial. Todo porque no creen en el único Dios, el Dios que dice, ámense los unos a los otros. Cada quien va con su Dios, el Dios dinero, el Dios poder, Dios placer, su Dios. No han aceptado que existe un solo Dios. Lucas 11, 14 al 23 dice lo siguiente: Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de estos decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Imposible agotar el contenido. La experiencia que tenemos en El Salvador
desde que yo tomé conciencia es que la iglesia se respeta. La iglesia es una mamá. La iglesia es una maestra. Vamos a la iglesia. En los pueblos pequeñitos, pueden ser los pueblos, se hacían tamaños templos y uno decía, vamos al pueblo, vamos a la iglesia. Y ahí preguntamos por dónde queda el lugar a donde vamos. Y buscaban la iglesia y decía, de la iglesia camine para allá 10 cuadras. Y para allá, la iglesia es punto de referencia. Hasta 1977, 12 de marzo de 1977, la iglesia se respetaba. A partir de ahí, a la iglesia ya no se le respeta. Entonces, vienen acusaciones. Es que ese cura, Rutilio Grande, es comunista. Hay que matarlo. Y mataron a Rutilio. Es que Alfonso Navarro es comunista, hay que matarlo. Y mataron al padre Alfonso. Y mataron, y mataron, y mataron. La iglesia ya no fue respetada. Hoy la iglesia no es respetada. El tema central de la falta de respeto a la iglesia es la misma condición que le pasa a Jesús. ¿Con qué poder haces eso? Ah, Rutilio, vení. ¿Con qué poder andás organizando los campesinos? Y Rutilio hubiera podido contestar, con el poder de Dios. Porque los campesinos no tienen tierra. Porque la gente no sabe leer ni escribir. Porque no tienen comida, no tienen buenos salarios. Todo lo que hacen ustedes, háganlo en el nombre de Dios. Pero ellos creyeron que Rutilio, que Alfonso, Octavio, que Rafael, que Alirio, que Ernesto, que los jesuitas y todos los sacerdotes y religiosas, catequistas que nos asesinaron, creyeron que no estaban hablando ni trabajando en nombre de Dios. Ellos creyeron que estos compañeros mártires actuaban por el comunismo. Y Jesús explica, ¿creen ustedes que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú? ¿Creen ustedes que mis sacerdotes están promoviendo el comunismo? Y los mataron. Y faltaba Monseñor Romero. Comunista, se ha vuelto loco, hay que matarlo. Y lo mataron. Porque no tienen cerebro capaz de entender esta diferencia. ¿Puede un reino sobrevivir cuando está dividido? Nunca. Nunca. Si yo expulso los demonios por el poder de Belcebú, si yo hago lo que hago por el comunismo, entonces los discípulos de ustedes, ¿con el poder de quién hacen esto? Y por eso Jesús da esa sentencia milenaria. O están conmigo o están contra mí. Milenario eso. Y Rutilio estaba siempre con Jesús. Y los escuadroneros y los partidos políticos de la época y la oligarquía estaban contra Jesús. No hay medias tintas. O estamos con Jesús o estamos contra Jesús. Lucas 11, 14 al 23. Pero solo existe un Dios. Y Belcebú no existe. No existe el demonio, solo existe un Dios. Hay predicaciones, usted las escucha, que en el sermón hablan más del diablo que de Dios. Y el diablo no existe.
Bueno, se los digo y hablo con mucha gente y no me creen. Pero si el último enemigo en vencer era la muerte y Jesús lo venció, ¿a dónde está el diablo? Ya no existe. El último enemigo era la muerte y Jesús la venció. No hay más enemigos. Entonces, con el poder de quién estamos haciendo las cosas? El poder de Dios. Es que no hay otro. Hay gente que es maniquea, decimos, que tiene la fuerza del mal, la fuerza del bien. Entonces, mientras más bien haga usted, desaparece la fuerza del mal. Pero si usted se descuida, crece la fuerza del mal y desaparece. Eso es maniqueísmo. Eso es vivir en medio de dos realidades. Hay que vivir solo con una realidad. Este mundo es de Dios. No existe una parte del mundo es de Dios y otra parte del mundo es del demonio. No, el demonio no existe. Solo existe un Dios. Y Él es el dueño de todo el mundo. Pero es que fíjense que por aquí asustan. Usted es el que se asusta. Nadie anda buscando asustarlo. Porque no existe. No hay otro enemigo. Ya Jesús derrotó el último enemigo que faltaba. La muerte. Y Jesús la venció. ¿Dónde está el demonio? No existe. Pero yo tengo amigos que dicen, no, usted cree que no, pero tengas y verá. Yo creo en Dios, porque es el único que existe. Pero los escuadroneros creyeron que existía el poder de Belcebú, llámele comunismo, y que se había posesionado sobre los sacerdotes. Y entonces había que matarlos. Y los mataron. Y ahora, allá, siguen matando a los sacerdotes, a las religiosas, que creen en el único Dios y que hablan en el nombre del único Dios. Ningún sacerdote va a andar promoviendo a Belcebú, porque Belcebú no existe. Lucas 11 está interesado en formar una comunidad. Y esa comunidad, en Mateo se llama iglesia, aquí se llama comunidad. Y en la comunidad solo existe un Dios. Demonio no. Un Dios. Y es el Dios de todos los pueblos. De todos los pueblos. Rutilio fue mártir, ya está beatificado, junto con el padre Cosme Espesote, junto con Nelson Rutilio y Manuel Solórzano, están beatificados. Primero Dios pronto lleguen a ser santos igual que Monseñor Romero. Pero todos los que fueron martirizados, porque fueron acusados de actuar en nombre de un demonio, cuando actuaban en nombre de Dios, todos y todas son santos y santas. Este programa va a ser inusual. Vamos a despedirnos con una canción que nos acaba de regalar el padre Juventino Castillero desde Panamá. El padre Juventino fue el que nos acompañó por muchos años en el grupo Sierra Madre, el que compuso esa canción que hoy se llama Papá Monseñor, compuso Profeta de Dios, muchas canciones. Nos ha regalado, bueno, también le ha hecho canciones a el Monseñor Gerardi en Guatemala, pero nos acaba de llegar este material, se lo voy a dejar compartido. Si tiene derechos de autor, me lo van a sancionar. Si no tiene derechos de autor, quedará también en el video. Es una hermosa alabanza, una canción, buen homenaje, que dice: Rutilio, tú sí eres grande. Bendiciones para todos y para todas. Maíz al vuelo, milpa que se hace vida,
semilla nueva que engendra la libertad. Buena noticia de tu pueblo masacrado, manteles largos de la mesa compartida. Rutilio, Rutilio, Rutilio. Tú sí eres grande, tú sí eres grande, tú sí eres grande. Paisnal eterno, Aguilares caña en flor, fuerza creadora del banquete del Señor. Vasija nueva llena de liberación, de un Dios cercano que combate con amor. Rutilio, palabra nueva de Dios revelada al pueblo, se hace en ti vida como nueva profecía. Pastor cercano con los pobres de tu pueblo, pastor jesuánico de la nueva humanidad. Rutilio, Rutilio, Rutilio. Tú sí eres grande, tú sí eres grande, tú sí eres grande. Aguilares, Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.